De hecho, estudiar el Antiguo Testamento para algunos lo ven como algo que ya no tiene sentido o carece de valor. Pero la verdad que cuando hablamos de los mandamientos de Dios, cuando hablamos del Decálogo, estamos hablando de las leyes morales que rigen gran parte de la sociedad. Gran parte de las leyes que hay en nuestros gobiernos, en nuestros países, leyes judiciales, incluso muchas de ellas reposan también en algunos preceptos y conceptos morales de la palabra del Señor. Y hoy nos corresponde estudiar el quinto mandamiento. ¿Y cuál es el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Dónde está eso? Está en Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Dicen algunos teólogos, ¿verdad?, que de alguna manera las tablas de la ley se dividen en dos. Y nosotros vamos a hablar hoy día de estos deberes que pueden compararse a veces con la escalera de Jacob. La primera mesa respeta a Dios. Los primeros mandamientos nos hablan de quién es Dios, de qué es lo que Dios está exigiendo, de que no tenemos que tener imágenes ajenas, que no tenemos que tener otros dioses, de alguna manera no tomar el nombre de Dios en vano, y todo ese tipo de ordenanzas que tienen que ver con Dios. Pero desde este mandamiento en adelante, todo lo que aquí Dios de alguna manera establece tiene que ver con la relación interpersonal, tiene que ver con las relaciones hacia los demás, con las relaciones que nos van a ayudar a tener un buen estilo y un buen sistema de vida, que en el fondo era lo que buscaban los mandamientos. Los mandamientos buscaban como poner una muralla o un cerco para que el pueblo de Israel no se saliera de allí, porque si no iba a ser igual a las demás naciones cananeas, llenas de idolatría, llenas de pecado y llenas, hermano, de caos. De alguna manera, Dios nos está enseñando y Dios nos está llamando esta mañana y nos está dando no una opción. No es una opción si yo quiero o no quiero, si estoy de ánimo o no estoy de ánimo, si me siento emocionalmente bien o no. Él está diciendo: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es el mando o la orden? Principalmente honrar a tu padre. El padre es de diferentes clases. Si yo le pregunto aquí a nuestras hermanas más adultas o a los hermanos más adultos que ya no tienen a sus padres a su lado, ¿cuántos ya no tienen a sus padres a su lado? Levánteme la mano, a ver. Entonces, ¿ustedes van a ir por la vida sin honrar a nadie? ¿Cómo ustedes, adultos, ancianos, ya? O sea, bueno, yo tengo mi papá todavía. Soy adulto, pero todavía tengo a mi papá y mamá. ¿Cómo ustedes pueden cumplir este mandamiento? ¿Cómo pueden ustedes, que no tienen papá y mamá en esta tierra con ustedes, cómo ustedes pueden cumplir este mandamiento? Llevando a cabo lo que los padres nos han enseñado muy bien, y también honrando a otros personajes que tienen que ver con la autoridad. Porque este mandamiento, más que ser hijos tiernos y más que ser hijitos, ¿verdad?, mamones con la mamá o con el papá, este mandamiento lo que está buscando es que el ser humano entienda que hay gente sobre nosotros a los que tenemos que respetar. Amén. Ese es el centro del mandamiento, así que se acabó y cerramos la Biblia y terminamos. Todo lo que yo les voy a transmitir esta mañana tiene que ver con eso. Esa es la centralidad. Grandes y pequeños, jóvenes y ancianos tienen que entender que en la vida hay gente que tenemos que respetar. Eso es lo que el Señor estaba queriendo decir con este mandamiento. Y no solamente al papá y a la mamá. ¿Ya? El padre es de diferentes clases. Por ejemplo, los políticos. Los puritanos enseñaban mucho a sus congregaciones a honrar y a respetar a las autoridades políticas. Aunque muchos de ellos, ¿verdad?, fueron personas despiadadas. Los reyes, los emperadores que dirigían en los tiempos de la iglesia puritana eran terribles personas, pero ellos aún así le enseñaban a su gente, a sus congregaciones, a que tenían que honrar a los políticos. ¿Por qué? Porque ellos van a tener que rendir cuentas a Dios.
Y de alguna manera Pablo lo dice en Romanos, sométase a toda persona a la autoridad establecida, dice Pablo. ¿Por qué? Porque la autoridad establecida fue puesta por Dios. Lo hagan bien ellos, lo hagan mal, van a tener que rendir un día cuentas a Dios. Entonces la iglesia puritana enseñaba que había que respetar a los políticos, respetar a lo antiguo. ¿Qué quiere decir eso, respetar a lo antiguo? Respetar a los que ya tienen cabello blanco, canas, con las cuales mucha gente lucha, ¿verdad? Para que no les salgan. Pero si a usted le sale, siéntase bendecido. Porque eso habla de una persona con experiencia. Habla de una persona que ha vivido y que puede aconsejarte. Y que puede, de alguna manera, guiarnos a nosotros. Ahí está el Padre, en lo espiritual. Como alguna vez la gente dice, oye, el pastor es mi padre espiritual. Y otros lo miran raro, dicen, le gusta lamer gota, No tiene nada de malo que alguien diga y reconozca a sus pastores, sus presbíteros como padres espirituales. Aunque seamos mucho más jóvenes que algunos hermanos de la iglesia. Vamos a verlo en algunos minutos por qué. Está lo espiritual, está el padre en lo doméstico. Hay gente que se ha criado en hogares donde no son ni sus padres ni sus madres, pero lo han tratado como verdaderos hijos. Muchos de ustedes tal vez le pasó en su juventud, que tuvieron que irse a otra ciudad a estudiar y alguna familia los recibió y por el resto de su vida ustedes quedaron agradecidos con ellos porque lo trataron como si usted hubiera sido un hijo más de la familia. También están los padres domésticos y por supuesto el padre natural. Vamos primero. Está el padre antiguo, que es venerado por la vejez, cuyas canas se asemejan a las flores blancas del almendro. Vaya con su Biblia a Eclesiastés capítulo 12. Yo le voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Eclesiastés 12:5. Acuérdate de él antes de que tengas miedo de caerte y te preocupe de los peligros de las calles, antes que el cabello se ponga blanco como un almendro en flor y arrastres los pies sin energía como un saltamontes moribundo y la alcaparra ya no estimule el deseo sexual. Acuérdate de él antes que te falte poco para llegar a la tumba, tu hogar eterno donde los que lamentan tu muerte llorarán en tu entierro. Entonces cuando nosotros estamos hablando de un padre antiguo, estamos hablando de una persona que peina canas. Padres por antigüedad en cuyas cejas arrugadas y en cuyos surcos se dibuja el mapa de la vejez. Y un detalle importante, cuando nosotros hablamos de honrar, estamos hablando de valorar. Cuando hablamos de honrar, estamos hablando de ponerle un precio de valor a nuestro padre y a nuestra madre. Estos padres deben ser honrados. ¿Qué dice Levítico capítulo 19, versículo 32? Ponte de pie en la presencia de los ancianos y muestra respeto por las personas de edad. Teme a tu Dios, yo soy el Señor. ¿Por qué usted debe darle asiento al amigo? Le voy a leer de nuevo este texto a los jóvenes, a los adolescentes y a todos en general. Ponte de pie en la presencia de los ancianos y muestra respeto por las personas de edad. Por respeto. Por respeto. ¿Cómo dice la Reina Valera? Léame aquí la Reina Valera, por favor. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Delante de las canas te levantarás. O sea, respeto absoluto. Especialmente hay que honrar a aquellos que son padres, no solo por su antigüedad, sino también por su piedad.
cuyas almas florecen cuando sus cuerpos se descomponen. Es un espectáculo bendecido ver manantiales de gracia en el invierno de la vejez. Ver a hombres inclinándose ya hacia su tumba, pero subiendo la colina de Dios. Hombres que aún a pesar de su edad, de sus problemas, sus enfermedades, tienen un fuego por Dios, por la obra, tienen pasión. Hermano, eso es algo maravilloso de poder verlo y compartirlo. Yo tengo la bendición de estar todos los miércoles tomando desayuno con un grupo de pastores que son viejitos, a los que nosotros les debemos mucho respeto, y por ahí ya estamos algunos honrándole, haciéndole reconocimiento, porque pensamos que para el otro año ya no van a estar. O sea, no se lo decimos, pero lo estamos haciendo. Algo nos está diciendo, ¿verdad? Que de alguna manera, bueno, a veces uno se toma un avión, no sabe si va a aterrizar, se toma un bus, no sabe si va a llegar. O sea, no solamente los viejitos se mueren, también se mueren los jóvenes, los niños. Así que, hermanos, nosotros tenemos que aprender a mantener y a disfrutar de estas personas, porque ellas nos van a enseñar, ellas nos van a guiar, ellas van a, de alguna manera, manifestar sus experiencias. Y si ellos de alguna manera sufrieron, no van a querer que nosotros también suframos. Entonces, por eso nosotros, una generación joven, tenemos que aprender a oír a los más viejos. Y eso es algo que hoy nos está haciendo. Hoy día nuestra juventud, hoy día nuestros adolescentes están más preocupados en el internet y están siendo guiados por Facebook, y están siendo guiados por Instagram, y están siendo guiados por TikTok, y eso se mueve su vida en torno a eso, hermano. Pero la verdad es que nosotros tenemos que aprender a oír a la gente que es más adulta que nosotros. Y usted dirá, ¿por qué, pastor? Y yo se lo grafico de una manera muy fácil, porque usted sabe que si hay algo que a mí me gusta es la teología práctica, es el sermón práctico. Si yo tomo mi vehículo 7 de la mañana y me voy y me dirijo de aquí a Juan López, y voy por el camino, por la ruta a Juan López, y cuando llego yo a Juan López, comienzo a llamar a Adrián, que es uno de los jóvenes de la iglesia. Oye, Adrián, ten mucho cuidado cuando vaya a llegar al cruce de la Portada, porque ahí hay esto otro. Mira, cuando corras 10 kilómetros más acá, ten mucho cuidado porque ahí hay un bache. Yo le estoy diciendo a él porque yo soy superior a él, porque soy más sabio que él, porque vengo de otro planeta, le estoy diciendo eso. ¿Por qué se lo estoy diciendo? Porque ya pasé por el camino a Juan López. Entonces, ojo los jóvenes, cuando los viejos les damos un consejo no es porque los queramos fastidiar. Miren, no es porque los queramos fastidiar, es porque nosotros ya pasamos por eso. A nosotros ya nos traicionaron, ya nos desilusionaron, ya nos insultaron, ya nos fallaron. Entonces nosotros no queremos que ustedes, como nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hermanos en la iglesia, le pasen esas cosas. Por eso siéntese a conversar con la gente que es mayor, con la gente que ya ha pasado, que ya ha vivido, y escuche sus consejos. Hay también, por ejemplo, padres espirituales como pastores, como ministros, como presbíteros en nuestra iglesia. Estos son instrumentos del nuevo nacimiento. Pablo lo graficaba bien en 1 Corintios 4:15. Aunque tienes 10.000 maestros, no tienes muchos padres, porque en Cristo Jesús, dice Pablo, yo te engendré por medio del Evangelio. El apóstol Pablo aquí está hablando con un poquito de autoridad a la iglesia de Corinto y le está diciendo, ustedes pueden y van a tener muchos maestros en su vida. Ustedes se pueden ir al internet y ustedes pueden buscar muchas cosas, pueden aprender muchas cosas del internet, pueden leer, pueden aquí, pueden allá. Pero Pablo le está diciendo, en Cristo Jesús yo los engendré. O sea, yo me considero un padre para ustedes y él quiere que los corintios también lo consideren a él como un padre. Y en eso nosotros tenemos, hermanos, que tener claro ese concepto. ¿Quiénes van a estar con usted en el día de la angustia? ¿Quiénes van a estar con usted en el día del problema? La familia. No, y me agrando mucho al decir la familia, porque a veces no es la familia. El padre y la madre. Para una madre no hay un hijo malo. Usted dígale a una madre que su hijo es malo, su hija es mala, ella la va a escuchar, pero es su corazón. Para ella o para no hay hijo
Va a dar todo, hermano, lo que pueda, lo que tenga. ¿Por qué? Porque eso es algo maravilloso. Ella lo tuvo 9 meses en su vientre, pero va a tenerlo toda la vida en su corazón a su hijo. Así sea que no le haya salido tan bueno como ella esperaba. Pero de alguna manera el apóstol Pablo aquí está diciendo que los padres espirituales deben ser respetados, honrados. ¿Y por qué? Por su oficio, por el oficio que realizan. Hermano, cuando usted tenga una crítica contra su pastor, no la haga nunca delante de sus hijos. Sé que con esto raspo algunos cachos, pero lo digo igual. Cuando usted hace una crítica frente a sus hijos de alguien de la iglesia, es muy dañino porque sus hijos después no van a respetar a esa persona, no lo van a ver con la misma mirada que tenían. Por eso si hay algo que tenemos que conversar, lo conversamos puertas cerradas en nuestra habitación y que nuestros hijos no estén presentes cuando nosotros lo hagamos. Cualquiera que sean esas personas, su cargo es un cargo de honor por su oficio. Representan nada menos que al propio Dios, siendo embajadores de Cristo. ¿Qué dice 2 de Corintios 5:20? 2 de Corintios capítulo 5, verso 20. Así que somos embajadores de Cristo. Así que tenemos que respetar a aquellos que nos enseñan, a aquellos que nos presiden, por supuesto. Por medio de nosotros hablamos en nombre de Cristo para que la gente se vuelva a Dios. Esto es una corona, hermano, de honor para la iglesia, tener líderes espirituales a los cuales nosotros podamos honrar y respetar. Estos padres espirituales deben ser honrados por el bien de su trabajo, porque de alguna manera son los que han de dar cuenta por nuestras almas. Y aquellos también dice que deben hacerlo, no quejándose, sino que deben hacerlo de buena gana, como para el Señor. Debemos honrar a nuestros líderes por su trabajo. ¿Cómo lo podemos hacer, pastor? Dándoles respeto. Conoce a los que laboran entre vosotros y están sobre vosotros en el Señor y estimadlos muy en amor por causa de su obra. Eso lo dice 1 de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Yo puedo reconocer, hermano, que hay algunas vidas escandalosas y que hay algunos ministros que no merecen ser honrados y respetados por la vida que muchas veces han llevado. Pero hay la gran mayoría de hombres que aman la obra de Dios y que de alguna manera se esfuerzan por llevar adelante la gracia del Señor. Hay algunos que no merecen en la vida ningún honor por el comportamiento que tienen. Sin embargo, los líderes que son fieles y hacen su trabajo de llamar las almas a Cristo deben ser reverenciados como padres espirituales. Abdías llamó padre al profeta Elías, porque Dios lo designó para que fuera aquel que pudiera guiarlo en una de las áreas de su vida. ¿Por qué mostró el Señor por el milagro del florecimiento de la vara de Aarón, que había elegido a la tribu de Leví para ministrar delante de él? ¿Por qué Cristo llama a sus apóstoles las luces del mundo? ¿Por qué le dice a sus ministros, he aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo? Sino porque deseaba que estos padres espirituales fueran respetados y que pudieran también ser seguidos. ¿Por qué más hay que respetarlos? Honre a estos padres espirituales convirtiéndose en defensores de ellos y borrando las calumnias que injustamente se le arrojan. ¿Qué dice 1 de Timoteo, capítulo 5, verso 19? No escuche ninguna acusación contra un anciano a menos que haya 2 o 3 testigos. Yo le he enseñado muchas veces a ustedes, hermanos, cómo es que funciona de alguna manera la corriente que se mueve hoy en el mundo. Hoy día cualquiera puede tomar las redes sociales y decir lo que quiera de otra persona. Y muchos van a seguir ese hilo y muchos van a creer. Pero luego cuando se comprueba que eso no era así, ¿quién limpia el honor de esa persona que se sucede? Nadie. Entonces el apóstol Pablo aquí es sabio y él dice, no escuche ninguna acusación contra un anciano a no ser por causa de 2 o 3 testigos. El emperador Constantino, él fue un gran homenajeador del ministerio. Le explicaba el jueves pasado yo el tema del origen de la Navidad y ahí le hablaba de Constantino. Constantino fue un emperador romano que tuvo mucho respeto por el pueblo cristiano. En una de las etapas de su vida,
Cuando él ve que el pueblo cristiano y que la religión cristiana, judío-cristiana, era mayoría en el imperio, él acaba con las persecuciones de los emperadores anteriores y él dice, de ahora en adelante la religión oficial del imperio romano será el cristianismo. Y por eso es que Constantino es conocido por el pueblo cristiano y es recordado de esa forma. Él dice, ya que los idólatras celebran al Dios Sol el 25 de diciembre, entonces de ahora en adelante, el 25 de diciembre, la iglesia cristiana va a celebrar el nacimiento de Jesús. Los teólogos sabemos que Jesús nace en marzo o abril, no nace el 25 de diciembre. Pero es el día en que el emperador Constantino dijo, los cristianos van a recordar a Jesús. Y de ahí se ha hecho históricamente, universalmente. Así que quien lo celebra está bien y quien no lo celebra también está bien, pero es un día especial para celebrar el nacimiento de Jesús. Constantino también le dio gran honor al ministerio. No quiso leer las envidiosas acusaciones que se le hicieron a muchos ministros, sino que él las quemó. Porque los ministros abren la boca a Dios por ti en oración. Cuando usted está en angustia, ¿a quién llama? ¿A quién? Pastor. Muchos de ustedes, pastor, pido oración por fulano de tal. ¿Qué hago yo? ¡Pum! El mensaje al grupo de la iglesia. Acudimos a ellos en primera instancia cuando necesitamos y está bien, porque para eso estamos, para eso somos una familia, para eso somos ministros, para las vidas, para las almas suyas. Mal estuviera que usted fuera a buscar ayuda donde su comadre, donde su compadre, a buscar un consejo, porque ellos no le van a aconsejar bien bíblicamente. Entonces, donde primero tenemos que acudir es nuestros ministros, nuestros líderes. Si trabajan para salvarte del infierno, deberías preservarlos, hermano, y cuidarlos y protegerlos cuando alguien de alguna manera está tratando de hablar mal del liderazgo de su iglesia. ¿Cómo más dijimos? Honrarlos conforme a la doctrina. Vuelvas, hermanas, parece que más adelante. Honrarlos conforme a la doctrina. El mayor honor que puede otorgar a tus padres espirituales es creer y obedecer la doctrina. El mayor regalo que usted le puede dar al pastor o a los presbíteros de la iglesia es que usted obedezca lo que se le enseña. Quiero abrirle mi corazón un poquito. ¿Le puedo abrir mi corazón? Que no salga de aquí. Bueno, la grabación la ve mucho después de igual. Pero personalmente a mí no hay nada que me ofusque o me moleste más que estar una hora sentado aconsejando a alguien y después hace todo lo contrario. Primero que nada porque invertí mi tiempo y segundo porque está demostrando que no está respetando lo que usted le está diciendo. O sea, no lo está viendo como un consejero, sino que al final va a hacer lo que él quiere. Es un honrador del ministerio que no solo sea un oyente. Para nosotros es grato escucharle y verle a usted cada jueves, cada domingo en la iglesia. Es grato. Pero más grato es que usted se vaya a casa con el sermón que se prepara con tanta devoción y usted lo ponga en práctica. Eso a nosotros nos llena de alegría. Amén. Ver cómo la gente se transforma, ver cómo las familias son renovadas, ver cómo el esposo ama a su esposa, ver cómo la esposa respeta al esposo. Esas son cosas que a nosotros nos llenan, hermanos, de gratitud y de alegría. ¿Cuál es nuestra corona de regocijo? Primera Tesalonicenses 2:19. ¿Acaso no son cada uno de ustedes un pueblo próspero en la corona de un ministro? Cuando hay una metamorfosis en la iglesia, cuando se producen cambios en la familia, cuando las personas llegan orgullosas a la palabra, pero se van humildes. ¿No le ha pasado a usted que uno llega a la iglesia medio soberbio? Uno llega con altivez, con arrogancia, la iglesia lo invita, y dice, bueno, voy a ir a ver qué pasa. Dice uno, se cree bacano. Pero cuando uno llega a la iglesia y el Señor empieza a hablar a través de la palabra y nos dice que somos pecadores y empezamos de a poquito a hundirlo de la silla, a hundirlo de la silla y terminamos yéndonos humildes. Eso es lo que hace Dios a través de su palabra. Y eso es lo que alegra la vida de un predicador. Cuando vienen en la tierra pero se van en el cielo. Cuando vienen como Naamán lleno de lepra pero se van sanos. Entonces se honra el ministerio y entonces se alegra ese padre espiritual por saber que está siendo útil para el Señor. Nosotros estamos cerrando un año de mucho trabajo en este lugar, de mucha enseñanza. Mañana tenemos reunión, la última reunión del consistorio del año.
pero creemos que hemos avanzado y que usted ha crecido. Y eso a nosotros nos alegra y nos da ganas de seguir predicando. ¿A cuánto le gusta que sigamos predicando? Amén. Amén. Está el padre doméstico, el que yo le decía, es decir, el amo, es el padre de familia. Por eso los siervos de Naamán llamaron padre a su señor, porque Naamán los trató tan bien que ellos lo veían como un padre. Agradecidos, porque él no hizo diferencia. Eso está en 2 de Reyes 5:13. El centurión que se acerca a Jesús, que llama hijo a su criado. Mi criado está enfermo. Él lo trataba como un hijo, así que lo único que quería era que Jesús le sanara. Mateo capítulo 8, verso 6. Ahí se ve la palabra griega. El siervo debe honrar a su amo como el padre de familia. Aunque el amo a veces no está tan calificado como debería, el siervo no debe descuidar su deber, sino mostrarle algún tipo de honor. Yo me saco el sombrero ante aquellos hombres que toman compromiso con una mujer que ya tiene hijos y que los cría, los educa, los alimentan y los cuida como si fueran sus propios hijos. Los honro esta mañana a los que han hecho esa pega, porque para mí sería un poco difícil. No todos tenemos la capacidad de hacerlo, y aquellos que lo han hecho les respetamos, porque están haciendo una labor similar a la que nos muestra la palabra, obedeciendo a su maestro. En lo lícito y honrado siervo estén sujetos a sus amos, no solo a los buenos y gentiles, sino también a los perversos, lo dice 1 de Pedro 2:18. Dios nos ha dado en ninguna parte una carta de exención para liberarte de tu deber. No puedes desobedecer a tu amo terrenal, pero estás desobedeciendo a tu amo en el cielo. No pienses que el nacimiento, las grandes habilidades, no, ni siquiera la gracia te eximirán de la obediencia a tu maestro. Y ahí tiene que ver mucho con cada uno de nosotros, cómo ve la vida y cómo es honrado en todas las áreas, hermanos, cuando trabajamos honrado con las personas que están sobre nosotros, como nuestros supervisores, nuestros jefes, verlos y tratarlos también a ellos con respeto. Vaya por favor a Romanos 13:2. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. ¿Qué dice la Reina Valera? Romanos 13:2. De modo de quien se opone a la autoridad o al establecido por Dios resiste, y lo que resisten acarrean condenación para sí mismos. Acarrean condenación para sí mismos. Cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. El siervo está honrando a su amo y es visto como dirigente en su servicio. El pintor Apeles pintó a un sirviente con las manos llenas de herramientas como emblema de la diligencia. El sirviente que es holgazán es una especie de ladrón que, aunque no roba los bienes de su amo, roba el tiempo que debería haber empleado en el servicio de su amo. Ahí cada uno de nosotros tiene que hacerse un autoanálisis. Aquellos que han sido criados, tal vez no por su progenitor o el hombre que de alguna manera tiene que ver lazos sanguíneos, tiene que honrar la vida de ese hombre que lo crió, lo protegió, lo ayudó y lo guardó. Siendo diligente, tratando de ayudarlo, no siendo una persona malvada, sino agradecido. Agradecido pues. Avanzamos. El padre natural, el padre físico, el padre de la carne. Hebreos 12:9 nos llama a honrar. Vamos por favor a Hebreos 12:9. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Honra a tu padre biológico. Este es un deber tan necesario que Filón, el judío escritor, colocó el 5.º mandamiento en la primera tabla como si no hubiéramos cumplido con todo nuestro deber para con Dios.
Hasta que hubiéramos pagado esta deuda de honor con nuestros padres biológicos, los hijos son el viñedo de la plantación de los padres y el honor hecho a los padres es parte del fruto de ese viñedo. Dice el profeta que los hijos son como saeta en manos de valientes. Tenemos como padre la labor y el deber de orientar, de direccionar la vida de nuestros hijos. El proverbio lo dice: instruye al niño en su camino, para que cuando él sea viejo, no se aparte de él. El camino que tienen nuestros hijos es muy diferente al camino que tuvimos nosotros. Pero nosotros hoy día tenemos a muchos padres frustrados. Como yo no pude ser abogado, entonces mi hija tiene que ser abogado. Pero ella nunca quiso ni pensó ser abogado. Y entonces pagamos 3 o 4 años de carrera y después se dan cuenta como familia que ella nunca había querido ser abogada. Es que yo quería ser bailarina. Y como no pude ser bailarina, mi hija va a ser bailarina. Y se esfuerzan, invierten y todo, y después la niña dice que no quiere ser bailarina. Entonces, ¿qué es lo que lo aconseja la Biblia a nosotros como padres? A instruirlos a ellos en su propio camino. Dios los va a llamar a muchos de ellos a caminos diferentes a los nuestros. Pero lo importante es que ellos no tienen que perder el foco y saber que la palabra del Señor tiene que ser la guía para ellos. Y si nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas van a ser abogados, que sean buenos abogados. Que no acepten coimas y no sean corruptos. Porque una madre y un padre que le enseñó que robar es malo. ¿Me entienden? Guiarlos a nuestros hijos, potenciarlos en lo que ellos tienen la habilidad. Yo siempre le digo a mis hijas, cuando ustedes decidan estudiar una carrera, como se lo dije a mi hija mayor que ya es profesional, estudia algo que a ti te guste, porque después no es bueno. Hay gente que estudia una carrera porque no le dio mal puntaje. Entonces van y estudian una carrera y después están toda la vida trabajando de mala gana. ¿Y quién se lleva todas esas malas caras cuando vamos a hacer trámite? Yo no tengo culpa de que la mamá la mandó a estudiar algo que no le gustaba. Tenemos muchos empleados públicos hoy día que nunca quisieron ser empleados públicos, pero que los papás los mandaron a estudiar. Usted va para allá a 8 de la mañana y los tipos ya están fastidiados. Todavía no abren ni las ventanillas. ¿Por qué? Porque los padres no saben direccionar a sus hijos. Hay que potenciarlo en lo que ellos quieren estudiar para que el día de mañana trabajen y lo hagan con agrado. Porque si yo como cristiano estoy trabajando, yo le digo a mi hija siempre eso porque ella trabaja en el sector público. Nada de andar con caracho y nada de andar con mala porque usted es una hija del Señor. Y como hijos del Señor, más que con sermones, predicamos con nuestros actos. Con nuestros. Así que si usted ve a la Ana por ahí atendiendo mal, me avisa. Y nos sentamos a conversar enseguida, ¿verdad? Debemos direccionar, debemos guiar a nuestros hijos porque ese es nuestro deber. Son como el viñedo de la plantación de los padres. Y el honor hecho a los padres es parte del fruto de ese viñedo. Ahora, pastor, ¿cómo dirán los hijos podemos mostrar honor a nuestros padres? Deben mostrar honor a sus padres mediante una estima reverencial de sus personas. Una estima reverencial. Yo cuando estaba haciendo este bosquejo dije, parece que suena un poquito mucho ese, ¿no? Estima reverencial. Deben darles una veneración. Sí. Si yo le pregunto esta tarde ya a los hermanos más antiguos aquí, cuando alguno de ustedes contestaba mal a su padre en la mesa, ¿qué le hacían? No me digan. Eran otros tiempos. ¿Sí o no? Eran otros tiempos. Fuimos criados de una forma, hermano, más rigurosa. Yo no sé si ustedes, pero yo conocía también a mi padre que bastaba una mirada. Y yo sabía que mi mamá ya se estaba molestando. Y eso no era bueno. Porque como yo era el mayor, me llevaba a la mejor parte.
tuviera culpa o no, me tocaba igual a mí, porque como era mayor, decía ella que yo era el responsable. Si mi otro hermano se peleaba, se caía, yo era responsable. Así que me daban por sí o por no, me daban igual. Una reverencia especial, una veneración, un respeto, hermano, profundo por los padres y por la madre. Hoy día usted le dice, le da consejo a los hijos, le dejan dar un portazo y se van a encerrar a sus pies. ¿Cómo ha cambiado la vida? Pero la palabra del Señor no cambia. Y ella nos enseña que nosotros debemos reverenciar a nuestros padres. Por tanto, cuando el apóstol habla de los padres de nuestro cuerpo, también le habla a darle reverencia. ¿Es veneración o es reverencia? Mostrarse interiormente por miedo mezclado con amor. Los hijos deben honrar a sus padres mediante una cuidadosa obediencia. Hijos, obedezcan a sus padres en todo. Interiormente está ese miedo mezclado con amor. Dígame a ustedes si no les pasa a los jóvenes a veces que da un poquito de miedo sentarse a conversar con el papá. Yo noto como le tirita la pera a mi hija cuando yo me hago loco que estoy mirando para su lado, porque ya vi que le tiritó la pera. ¿Por qué? Porque se va a sentar a hablar con el papá y a lo mejor el papá no está de acuerdo con lo que ella quiere hacer. Y va a tener una respuesta tal vez que no le va a gustar oír. Pero nosotros como padres, hermanos, estamos llamados a la responsabilidad con nuestros hijos. Porque somos llamados a guiarlos y a impulsarlos en esta vida. Se debe mostrar reverencia a los padres eternamente, tanto en palabras como en gestos. ¿Usted le dice normalmente a su padre que lo ama a los jóvenes? ¿Le dice normalmente a su madre cuánto la ama? Ayer estuve con un par de hijos despidiendo a un padre. Y no es grato verlo llorando sobre el ataúd, diciendo cosas que podían haberle dicho cuando el hijito estaba vivo. Entonces ese es el momento preciso para yo lanzar algunas enseñanzas ahí y tocar algunos corazones y quebrantarlos, porque la honra se entrega en vida. La honra y la gratitud se entrega en vida. Si usted quiere regalarme flores, llévemelas ahora que estoy vivo, porque cuando esté muerto ya no las voy a poder disfrutar. Se debe mostrar reverencia a los padres eternamente, tanto con palabras como en gestos. ¿Qué dice Proverbios 31:28? Vamos avanzando. Sus hijos se levantan y la bendicen, su marido la alaba, hablando de aquella mujer virtuosa. ¿Qué dice Colosenses 3:20? Nuestro Señor Jesús aquí estableció un patrón para los niños. Estaba sujeto él a sus padres. Aquí en los ángeles estaba sujeto a sus padres, y esta obediencia a los padres se muestra de tres maneras. ¿Cómo yo puedo estar sujeto, según Colosenses 3:20, a nuestros padres? Al escuchar su consejo. ¿Cuántos de aquí fueron jóvenes alguna vez? Levanten la mano. No, usted no nació siendo adulto. ¿Cuántos fueron jóvenes? ¿Cuántos de ustedes no quisieron oír los consejos de sus padres y fueron a buscar consejo en la esquina? ¿Cuántos de esos hay aquí hoy? Sí. A los amigos, porque ellos saben más y nos pareciera que es más fácil porque ellos van a decir lo que nosotros queremos escuchar, pero nuestros padres nos van a direccionar. Escucha la instrucción de tu padre, Proverbios 1:8, y no abandones la ley de tu madre. Los padres, por así decirlo, están en el lugar de Dios. Si te quieren enseñar el temor del Señor, debes escuchar sus palabras como dirección y como oráculo. Los hijos de Elí no escucharon la voz de su padre, sino que fueron llamados hijos de Belial. Primera de Samuel 2:12. ¿Usted sabe cómo terminaron los hijos de Elí? ¿Cómo terminaron? Elí era el sumo sacerdote. ¿Cómo terminaron los hijos de Elí? Muertos. ¿Por qué? Porque eran irreverentes, eran irrespetuosos, eran pecadores. Avancemos. La obediencia a los padres se demuestra en el cumplimiento de sus mandatos. Un niño debe ser el eco de los padres. Cuando el padre habla, el niño debe repetir la obediencia. Su padre prohibió a los recabitas, Jeremías 35:14, su padre prohibió a los recabitas beber vino y le obedecieron y fueron elogiados por ello. Los niños deben obedecer a sus padres en todo, en las cosas a contracorriente. A las que tienen más renuncia deben obedecer a sus padres. Esaú obedeció a su padre cuando le ordenó que le trajera carne de venado.
porque es probable que se complaciera en la casa. Pero se negó a obedecerle en un asunto de mayor interés, en la elección de su esposa. Pero aunque los niños deben obedecer a sus padres en todas las cosas, es con la limitación de las cosas justas y honestas, en la medida en que los mandamientos de los padres concuerdan con el mandamiento de Dios. En la medida en que mi padre me está guiando en la dirección y el temor del Señor, como dice Efesios, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino enseñarlos en el temor del Señor. Se debe mostrar y honrar a los padres al aliviar sus necesidades. Ahí ya para los más grandes. No descuiden el sustento y el cuidado de sus padres. Honramos y valoramos y respetamos a aquellos hijos que se preocupan por la salud de sus padres, que los acompañan al hospital, que los acompañan al consultorio, que están preocupados porque están honrando la memoria y están honrando a su padre. José alimentó a su padre en vejez, lo dice Génesis 47:2. ¿Y qué es lo que es eso? Es solo pagar una deuda justa. Los padres nos criaron cuando éramos pequeños y los hijos debemos cuidar a nuestros padres cuando sean mayores. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Levanten la mano todos los que están de acuerdo conmigo. A ver. Nosotros invertimos, gastamos, dormimos mal, nos enfermamos, pasamos malas noches cuidando a nuestros hijos. A mí no me tocó ninguna hija buena, eran todas mañosas. Todas lloronas, se lo dejaban dormir. Yo flaco, chupado. Mi esposa también. Para que después, cuando ahora estamos un poquito más viejos, ellas vengan a tratar de despreciarnos. Eso sí que yo no se lo voy a tratar de desacreditar y mirar en menos. No, mi papá no tiene idea, no, si no sabe. Después de que uno lo ha dado todo por ellos. Cuando los padres sean adultos, los hijos tienen que honrarlos, cuidarlos y reverenciarlos. ¿Por qué? Porque es un mandato solemne de Dios. Honra a tu padre. Merecen honor por el gran amor y afecto que sienten por sus hijos y la evidencia de ese amor tanto a su cuidado como a su costo. Hablaba el otro día con un profesional y decía, no quiero tener hijos porque vale muy caro el kilo de guagua. El kilo de guagua, decía, este loco está calculando el kilo de guagua. Y de verdad que sale caro. Es un mandato solemne de Dios. Merecen honor por el gran amor y afecto que sienten por sus hijos. Levanten la mano todos los que aman a sus hijos. Amén. Amén. ¿Qué pasó? Levanten la mano todos los que aman a sus hijos. Amén. Y todos los hijos que aman a sus padres. Amén. Merecen honor por ese gran amor. Y la evidencia de ese amor es tanto su cuidado como su costo. ¿Por qué? Número 3, honrar a los padres agrada al Señor. Voy a correr un poquito porque si no, no voy a alcanzar. Si hemos de honrar a nuestros padres en la tierra, mucho más a nuestro Padre que está en los cielos. Si entonces soy padre, ¿dónde está mi honor? Dice Malaquías 11. Un padre no es más que el instrumento para transmitir la vida, pero Dios es la causa original de nuestro ser. Un padre no es más que el instrumento para transmitir la vida, pero Dios es la causa original de nuestro ser. O sea, en la familia donde usted nació, ¿quién lo mandó allá a usted? Dios. Dios lo mandó allí, Dios lo puso en ese vientre de esa madre para que usted pudiera nacer ahí. Vamos avanzando ya y cerrando. ¿Cómo deben actuar los padres con sus hijos para ser honrados y reverenciados por ellos? 1. Tenga cuidado de criarlos en el temor y la crianza del Señor. Efesios 6:4 lo dice. Los padres les transmiten a veces la plaga del pecado, por tanto esfuércete por sanarte y santificarte. Agustín dice que su madre Mónica sufrió más por su nacimiento espiritual que por su nacimiento natural. A veces nuestras madres sufren más por nuestras malas acciones que por lo que sufrieron en el parto. Porque en el parto fueron un par de minutos, ¿verdad?, de grito y sufrimiento y todo eso, pero eso luego pasó. Y usted se llenó de gozo y alegría cuando le llevaron a su hijo. Pero hay hijos que le causan más dolor a sus madres
que todo lo que ellas sufrieron en el parto para traerlos a la vida. 2. Si desea que sus hijos lo honren, mantenga la autoridad paternal. Si hay algún varón ahí cerca, dígale, mantén tu autoridad. Amén. Alguien decía una vez, no, si yo soy amigo con mi hijo. Los hijos no necesitan a un papá amigo, porque los amigos los tienen allá afuera. Lo que los hijos necesitan en el hogar es un padre con autoridad, un padre presente, un padre que lo discipline, un padre que lo corrija. La Biblia dice que si nosotros somos dejados sin disciplina, tal vez no somos hijos. Si Dios no nos estuviera disciplinando, si Dios no nos estuviera probando, tal vez no somos hijos y que por eso no nos prueba. Pero cuando hay un padre que ama y disciplina y corrige a sus hijos. Así que cuide la autoridad paternal. Proporcione a sus hijos lo que sea apropiado tanto en su minoría como cuando lleguen a la madurez. Lo que yo decía recién, hermano. Láncelo, direcciónelo en la profesión que ellos quieran estudiar y donde también ellos van a glorificar a Dios siendo los mejores profesionales. Cuando tus hijos sean mayores, ponlos alguna vocación legítima ahí, que honren al Señor, que sean de bendición para la comunidad, que sean buenos profesionales en las que puedan servir a su generación. Porque hoy día la gente todo lo hace, hermano, dinero, todo el recurso. ¿Y qué vas a estudiar? Dicen los jóvenes. Estoy pensando y viendo en qué es lo que se gana más plata. Ese no es el propósito. El propósito es ayudar y servir a nuestra generación. Si a algún joven le gusta la música, estudie, hágase profe de música y va a poder tener 40, 50 niños que lo van a estar escuchando y usted va a ser contento con lo que está haciendo porque le gusta y va a servir a su generación. Porque va a tener la opción de tocar en el coro de la iglesia también. Actúe con amor a sus hijos. Eso es lo que más hay a veces, ¿cierto? Amor, 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 puro amor. Pero a veces los niños necesitan también. El libro de Proverbios dice la vara para las espaldas. ¿De quién? ¿Del buen muchacho? ¿Para la espalda de quién? Del necio. Cuando el muchacho se pone obstinado, cuando no quiere oír, cuando no quiere entender. Debe estar la corrección. Mi papá siempre me dijo a mí, nosotros fuimos 3 hermanos varones, yo soy el mayor de ellos y al final, ya cuando yo casi salí de casa, llegó mi hermana. Así que yo siempre digo que tengo 2 hermanos varones, porque me crié con ellos. Y mi papá siempre dijo, yo no los voy a ir a ver a ustedes cuando estén en la cárcel, si alguno cae a la cárcel. No. Al tiro, yo siempre lo supe. Así que por ahí cuando yo me enredé en algunos temas, ¿quién estuvo? Mi mamá. Mi mamá. Mi papá nunca, cumplió su palabra, nunca. Actúe con prudencia con sus hijos. Es un gran punto de prudencia. Es un padre no provocar a ira a sus hijos. Padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos para que no se desanimen. Colosenses 3:21. Por la razón por la que los padres deben mostrar prudencia es no provocar a ira a los hijos, para que no se desanimen. ¿Le duele a usted cuando su hijo anda desanimado? Sí, nos preocupamos, hermano. Ponemos enseguida una alarma allí. Que no se nos desanime. Implican 3 cosas. Primero, dolor. El padre está provocando al niño y el niño no se lo toma tan en serio, que causa de alguna manera ese alejamiento. Segundo, si nosotros no somos prudentes con nuestros hijos, vamos a causar abatimiento. La autoridad de los padres desanima al niño y lo vuelve inadecuado para el servicio. Como miembros del cuerpo de Cristo, y cada uno de ellos tiene una labor importante que cumplir en el reino del cielo. Si alguno tiene a su hijo cerca y dígale, tú eres importante en el reino. Dígaselo, tú eres importante en el reino. Es lo que Dios te ha dado, tú eres importante, no hay otro igual a ti. Tercero, cuando somos imprudentes los padres causamos rebeldía. El niño, provocado por el comportamiento cruel y antinatural de los padres, se desespera y a menudo estudia para irritar y hacer rabiar a sus padres. ¿Cómo hago rabiar hoy a mi madre y a mi padre? Algunos lo estudian, porque se da esa relación así muchas veces, hermano, tensa en los hogares. Lo cual, aunque es malo el hijo, sin embargo el padre es cómplice de él como motivo de ello. Bueno, con esto termino. Si quieres que tus hijos te honren,
¿Cuántos quieren que su hijo le honre? Amén. Que hablen bien de usted, que lo respeten. Si quiere que tus hijos te honren, dale un buen ejemplo. Hace que los hijos desprecien a los padres cuando los padres viven en contradicción con sus propios preceptos. O sea, los niños nos ven venir a la iglesia, nos ven agarrar la Biblia, nos ven ponerlo la corbata, pero ellos ven en la interna que no hemos cambiado para nada, que tratamos mal a la mamá, que somos groseros, que somos soberbios. Entonces, ¿qué dices? Los hijos desprecian a los padres cuando los padres viven en contradicción con su precepto, cuando piden a sus hijos que sean sobrios y sin embargo ellos mismos se emborrachan. ¿Cómo le podría un padre decir a su hijo que el trago, el alcohol es malo si el hijo lo ve a él bajo los efectos del alcohol y del trago? O pedir a sus hijos que teman a Dios y ellos mismos anden sueltos en la vida. Eso es algo ilógico, ¿verdad? O si quisiera que tus hijos te honraran, enséñales con un santo ejemplo. Un padre es un espejo con el que el niño se viste a menudo. Hay una canción cristiana muy linda que dice: yo quiero ser como tú. Un padre orando a Dios: Padre, yo quiero ser como tú porque mi hijo quiere ser. ¿Qué mejor ejemplo para una familia que el padre quiera parecerse a Jesús porque los hijos quieren parecerse al padre? Un padre es un espejo con el que el niño se viste a menudo. Deja que el vidrio sea claro y no manchado. Los padres deben observar un gran decoro en toda su conducta, no sea que den ocasión a sus hijos para decirle, como el criado de Platón un día dijo: mi maestro ha hecho un libro contra la ira precipitada, pero él mismo es un hombre iracundo. Es como darle, ¿verdad?, remedio a alguien para los callos y uno tiene Juanete. ¿No ha pasado eso? Oye, échate esto, mira, te va a hacer súper bien. Y tengo los medios Juanete. Como cuando en una oportunidad en la teleferia, me recuerdo siempre. ¿Te acuerdan ustedes de la teleferia? Me fui muy para atrás, parece, ¿no? Sí. Y había una persona bien gordita, vendiendo hierbas para adelgazar. Pues cruel el pastor. No, no soy cruel, soy racional. ¿Le compraría a alguien hierbas? No, porque ni a él le sirve. Entonces, ¿cómo un padre va a pretender que sus hijos sean diferentes si lo están viendo a él hacer muchas cosas? Y eso es lo que se ha dado por años, hermano, en la iglesia. Por años en la iglesia. Por años en la iglesia evangélica. Los muchachos crecen, llegan a los 18 y los perdemos de la iglesia. ¿Por qué? Porque todos sus años, toda la vida estuvieron viniendo a la iglesia porque los padres lo obligaron, pero ellos no veían a los padres un cambio en ellos. Entonces lo único que quieren es crecer. ¿Para qué? Para desligarse de eso que a veces se convierte en una farsa. Decía el criado de Platón: mi maestro ha hecho un libro contra la ira precipitada, pero él mismo es un hombre iracundo. O como un hijo le dijo una vez a su padre: wow, esto es tremendo. Si he hecho mal, léalo, a ver qué dice. Si he hecho mal, lo he aprendido de ti. Y hago un paréntesis, un margen ahí, porque conozco muy buenos padres que sus hijos hoy están descarriados fuera de la iglesia. Y hay otros que no han sido muy buenos padres, pero que sus hijos los respetan y todavía los acompañan a la iglesia. Esa es la dualidad de la vida, pero no siempre se da en todos los casos así. Oremos al Señor.